Cabina 34 Radio en tu programa Anestesia y Más. La anestesióloga Stephanie Núñez cada semana traerá respuestas a los mitos y preguntas de nuestros oyentes. A cargo de especialistas médicos anestesiólogos, no te pierdas cada semana Anestesia y Más. Ya tu preguntas tienen respuestas. Cada jueves de 8 a 9 de la noche a través de Cabina 34 Radio en tu programa Anestesia y Más. La anestesióloga Stephanie Núñez cada semana traerá respuestas a los mitos y preguntas de nuestros oyentes. A cargo de especialistas médicos anestesiólogos, no te pierdas cada semana Anestesia y Más. Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan como cada semana, este domingo 13 de septiembre del 2020, una transmisión especial como cada domingo para todos ustedes, nuestros radios de escuchas. Soy la doctora Stephanie Núñez y mi hermana y compañera, la doctora Ángela Marmolejo. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que luego de la covidianidad y lo nuevo del no más toque de queda, ¿verdad? Pues que estemos bien. Se hizo tendencia esa parte ahí, eso es algo que tiene muchas aristas, pero esta noche traemos un tema sumamente interesante, justamente por esta covidianidad que llevó nuestro país a nuestro 6º mes, creo, de esta pandemia COVID-19. Y esta noche nos acompaña una colega, compañera de esta ardua labor de anestesiología, la doctora Laura Tolentino. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida a su programa Anestesia y Más, el programa predilecto de todos los anestesiólogos de la República Dominicana y de un sin más, como dice Roberto Cavada. Bueno, nosotros traemos un tema muy bonito. ¿Qué traemos hoy, Ángela? Buenas noches, pues hoy tenemos a la doctora Laura Tolentino con un tema bastante controversial e inducido por la pandemia, y pues es la docencia virtual, pero vista desde 3 puntos de vista. Como madre, la doctora Tolentino tiene 2 pequeños hermosos. Para todos nuestros radioescuchas que tengan sus chicas hermosas, tiene 2 pequeños hermosos que ya se pueden ir anotando en la lista. La doctora Laura es docente de anestesiología del INTEC y también pues es anestesióloga trabajando día a día con una vasta experiencia, sobre todo en anestesia y cirugía plástica. La doctora Laura Tolentino es egresada de doctora en medicina del INTEC en el 2009. Es egresada de la residencia de anestesiología, analgesia y reanimación del Hospital Dr. Salvador Bienvenido Gautier en el 2014, y también pues es miembro del equipo de vía aérea de la Sociedad Dominicana de Anestesiología. Es maravillosa, es mi compañera, es mi amiga, es lo que ustedes no se pueden imaginar, y es una superwoman, porque para decir que en pandemia te atreves a ser madre de 2 chiquitos, a continuar trabajando y a dar clases por virtualidad, o sea, por primera vez en la vida, yo creo que tenemos pues que darnos un mérito personal para quienes lo logran, y por eso traemos este tema. Bienvenida, Laura. Ya eres parte de la familia, como te mencionamos previamente. Seguiremos llamando para otros temas tal vez un poquito más científicos. Así es. Pero bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por esa presentación. Realmente yo entiendo que para todos esto ha sido un reto bastante grande, no solo para nosotros no solo para los estudiantes, sino también para nosotros los docentes, porque nosotros, yo lo digo mucho, los estudiantes se quejan mucho de la modalidad y eso, pero para nosotros los profesores también tenemos nuestra parte, que casi nadie la toca, o sea, nadie nos indaga incluso cómo nos sentimos, porque entienden que simplemente estamos haciendo un trabajo, pero realmente es bastante cuesta arriba.
Bueno, yo, por ejemplo, en la parte universitaria, que es donde comenzamos la virtualidad desde mayo, básicamente, bueno, se terminó el trimestre de enero, abril, y comenzamos en mayo, totalmente virtual. Realmente, como les dije, ha sido un reto. Puede ser muchas veces, inclusive al inicio, yo lo veía como más sencillo, porque decía, bueno, yo no me tengo que desplazar, puedo planificar mis clases con un poquito más de tiempo, porque como no lo tengo que hacer presencial, pero realmente, a través de que ha pasado el tiempo, se ha vuelto incómodo, y más en la parte emocional. ¿Por qué? Porque eh, tú das una clase, estamos tratando con adultos, a los cuales es un poquito más difícil tú exigirles ciertas cosas. Lo digo porque yo paso por la experiencia con mis hijos de que terminaron un año en modalidad virtual, y, por ejemplo, a los niños en los colegios, los profesores sí les exigen, no, tú tienes que poner la cámara, porque ellos tienen que darle seguimiento a un progreso, son menores de edad. Pero ya cuando tú hablas de un estudiante que es un adulto, eso ha sido uno de los retos más grandes yo creo que para todos los docentes. Tú exigirle, no, tú tienes que poner tu cámara. Me acuerdo yo que la primera vez lo dije, nadie lo puso, yo no encontraba forma como de exigírselo. Luego ya nos hemos manejado así. Realmente uno a veces no sabe si de verdad el estudiante está, si no está, pero yo entiendo que lo que hay que hacer es bien su trabajo y transmitir realmente los conocimientos para que ellos se queden con algo. No es lo mismo, porque entiendo que nosotros los seres humanos, por lo menos todavía la generación antes de la pandemia, tenemos todavía que tener contacto humano. O sea, esa parte de que no todo sea por una computadora, todavía nosotros no encajamos. Yo digo que la generación que viene después de la pandemia tal vez se acostumbre a otra cosa. Pero realmente se ha hecho muy difícil, incluso el aprendizaje. Yo entiendo que para ellos entender ciertas cosas, simplemente por verlo por una computadora, sin tener el profesor presente, que te explique en una pizarra, aunque se oiga muy, muy, como dicen los gringos, realmente es todavía lo que fija el conocimiento. Pero lo que tenemos es realmente lo que debemos enfrentar ahora mismo. Y entiendo que también tiene sus ventajas, porque especialmente con los métodos de evaluación. Con los métodos de evaluación, las plataformas que se han habilitado para impartir docencia nos ofrecen muchas técnicas a la hora de evaluar los estudiantes, a diferencia de cuando estamos en presencial, que nos acomodamos mucho a la parte del examen escrito, básicamente. Dependiendo del profesor, o sea, cada quien tiene sus técnicas de evaluación, pero realmente la modalidad virtual sí nos ofrece muchas alternativas en cuanto a las evaluaciones, y es gracias a esa plataforma, a todos los recursos que tienen las plataformas. ¿Qué otra cosa también entiendo que es ventaja? Que es más fácil mantenernos en contacto con los estudiantes, porque inmediatamente ellos se han acostumbrado a manejar, inclusive que eso y vemos que ahora se está usando más. Los correos institucionales generalmente nadie los usaba hasta ahora, que son los canales correctos para intercambiar información entre personas de una misma institución, y por ende el profesor puede estar más en contacto y más alerta
ante cualquier duda y ese tipo de cosas. Ya en cuanto a la modalidad, como madre, puedo decirle mi experiencia con lo de ya los niños. Tus chicos que empezaron, ¿verdad? Ya las clases virtuales. Ya empezaron. Como anestesióloga que tienen que salir a trabajar, porque es casi imposible que una anestesióloga trabaje a distancia, o sea, es humanamente imposible, a menos que sea una consulta. Una de las, bueno, vamos a decir, en el contexto de esta situación que estamos viviendo, una de las desventajas de nuestro trabajo es que nuestro trabajo es presencial, o sea, eso no se negocia, ¿verdad? Eso no puede ser. Y sí, es un reto bastante grande. Yo tengo 2 niños, uno de 6 y uno de 4. El de 6 empezó hace 2 semanas y obligatoriamente yo me vi obligada a buscar una persona que lo asista, porque la persona que uno tiene tal vez en la casa que te apoya con las otras tareas, tal vez no tienen la formación para poder darle seguimiento en una clase virtual y uno necesita un apoyo porque no podemos dejar de trabajar. O sea, es una realidad. No podemos dejar de trabajar. Entonces, tú tienes la opción o retiro al niño de la escuela o simplemente veo la forma en que pueda seguir, a pesar de que realmente está bastante cuesta arriba esta modalidad. No sé cómo realmente, entiendo que es un experimento, no sé cómo van a salir los niños de esta, porque emocionalmente hablando, son niños que tienen 6 meses trancados. Y ahora tú le estás diciendo, tú no puedes ir al colegio y tú tienes que poner una computadora. Y tu mamá no puede estar ahí contigo porque tiene que seguir trabajando. Entonces, es demasiada información como para que ellos asimilen a esas edades. Y para uno como padres es un reto, tanto emocional como económico, en el ámbito laboral, porque es lo que estábamos hablando la doctora Núñez y yo tras bastidores, que no todo lo trabajo entienden. Por ejemplo, tengo que dejar a mi hijo listo, porque antes era, bueno, tengo que llevarlo al colegio, pero uno salía ahora más temprano y puede llegar al trabajo a una hora que se entiende que no está faltando. Pero ahora mismo la mayoría de los colegios están comenzando 8:30 de la mañana y y uno tiene que dejar a los muchachos listos para que por lo menos se encaminen en la virtualidad. Y no todos los jefes o no todas las instituciones lo entienden. Nosotros que trabajamos mucho con los cirujanos, el cirujano no te lo va a entender. Entonces, es un poquito complicado, pero bueno, tenemos que seguir adelante y ver de qué manera salimos de esta. Yo entiendo que pronto, por lo menos para el año que viene, ya deberíamos estar saliendo de esta situación y que realmente esto simplemente lo vayamos a recordar cuando andábamos con mascarilla todo el tiempo. Sí. Pero bueno, esa es básicamente la situación que tenemos ahora y que tenemos que enfrentar. Bueno, para mí esa modalidad de virtualidad tiene, no sé, diría que mucha tela por donde cortar, porque tiene sus ventajas y desventajas que creo que sería pertinente que usted nos converse esas desventajas que tiene este sistema de virtualidad. En el caso de no solo nosotros, los médicos, y en el caso ya per se del anestesiólogo, pero sí tiene mucha ventaja y desventaja de igual forma. ¿Qué consideración básicamente tiene al respecto de estas dos vertientes? Bien, en cuanto al, realmente, si te soy sincera, para mí las desventajas son más que las ventajas. No se puede decir que no tiene ninguna ventaja porque no es real, pero
ese contacto o esa clase presencial, ese intercambio de opiniones que surgen al momento, no es lo mismo que transmitirlo a través de una computadora, y como estamos haciendo la mayoría de profesores, a veces ni siquiera con la cámara, simplemente ellos nos están escuchando. Entonces, no es lo mismo mantener el atención, claro, el interés. Exactamente, lo que es la atención y ese interés en algo que prácticamente es desconocido. Por ejemplo, en mi caso, que son estudiantes de medicina, yo siempre me lo he encontrado muy retante la parte mía. ¿Por qué? Porque anestesia es algo prácticamente desconocido. Para el estudiante de medicina, tú le llegas, bueno, anestesiología. Tal vez el estudiante de medicina lo que más ha ido en la carrera hasta que llega anestesia es el uso de lidocaína para sutura herida. O sea, básicamente no saben ni siquiera lo que hace un anestesiólogo, porque rotan por los hospitales y ni siquiera te puedes parar a la cabeza del paciente porque el anestesiólogo te dice, no, aquí no, esta es mi área, ustedes no pueden no ni siquiera cruce. Exacto. Entonces, se tiene también un mal concepto. Una de las preguntas que yo siempre hago cuando inicio el primer día es cuál es la idea que ellos tienen sobre esto, porque realmente son materias que son desconocidas. Entonces, tú mantener el interés me imagino que pasa lo mismo con otras ramas, pero tú mantener esa cadena de interés es mucho más difícil a través de la virtualidad. Uno tiene que estar constantemente preguntando, tienen dudas o haciendo preguntas para tener retroalimentación. Y muchas veces tú te quedas en plena clase, cri, o sea, nadie te responde, entonces tú no sabes si es que de verdad no entienden, realmente no les interesa, realmente es que no están ahí, porque puede pasar, están en la comodidad de su casa, es una situación que tú inclusive exigirles hasta es cuesta arriba, porque tú no tienes el manejo, realmente tú no sabes si sí, si no, si te están dando la excusa real o no. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país donde la señal de internet no es nítida en todos los lados, donde ellos, por ejemplo, a la hora de los exámenes, muchos me escriben, doctora, no pude, se me fue el internet, se me fue la luz, se me fue esto. ¿Cómo tú le dices a un estudiante, eso no es verdad? No puedo decirle. ¿Por qué? Porque exacto, es su realidad, tú no sabes. Entonces, esa es una de las grandes desventajas, que uno trata de buscar estrategias para evitar que se fijen, que se copien, que esto, pero al final eso es muy difícil. Y realmente nosotros no sabemos si el resultado que estamos obteniendo es una realidad de cada estudiante. No lo sabemos. Y no va a haber forma de saberlo. De evaluar, de retroalimentarlo, porque la carrera sigue. Claro. Exactamente. No hay forma de tú saber si realmente esos conocimientos se captaron o si fue una persona que nunca fue a tu clase, si alguien más le llenó el examen, o sea, no hay forma. Entonces, para mí, esa es la gran desventaja de la virtualidad, porque tú no puedes evaluar a una persona que tú la estás preparando para que sea un profesional y brinde un servicio, específicamente en medicina, no en anestesia, sino en todas las especialidades. No hay forma de tú saber si de verdad se cumplieron los requisitos, si realmente ponte que tal vez no es un estudiante que vaya a tener la mejor nota, pero sí captó los conocimientos que tú trataste de transmitirle. Entonces, para mí, de verdad, esa es la desventaja más grande. Y ya de ahí derivan, ya entonces, cuando tú lo pones en una balanza entre ventaja y desventaja, eso las ventajas se quedan muy por debajo. Pesa mucho. Porque realmente la ventaja es más para lo que es facilidad, de que, bueno, en cualquier sitio que yo esté, yo puedo dar la clase. El mismo estudiante, yo puedo estar ahora mismo en el banco resolviendo algo, pero me pongo mi audífono y en lo que estoy esperando digo mi clase. Eso es una ventaja, pero realmente tú estás aprovechando.
No es lo mismo cuando tú tienes el compromiso de estar 2 horas sentado porque eso es lo que te toca y tú no puedes salir de ahí. Que tú tengas un banco, en el súper o donde sea. Y eso es una realidad que tenemos que aceptarla, que puede pasar. ¿Y qué sucede realmente? ¿Qué sucede? Mi esposo, por ejemplo, él también es docente y el otro día hizo una pregunta y un estudiante le dijo, profesor, no, él hizo una pregunta y nadie respondió. Y bueno, al final, no sé por qué otra vez repitieron lo mismo. Me dijo que un estudiante le dijo, no, pero que yo no escuché. Y él le dijo, pero ¿y dónde tú estabas? Porque yo lo repetí varias veces. No, era que yo estaba pagándole algo a mi papá. O sea, se lo dicen a la clara. O sea, y tú dices, dale, wow. Pero hay otros que sí cumplen y van a tu clase, entonces tú no puedes por uno solo también juzgarlo a todos, tú. Claro. Pero es algo que realmente no se puede controlar, no se puede controlar. No, y por ejemplo, en una asignatura tan, bueno, una materia, se podría decir anestesia, una rama de la medicina tan práctica como la anestesiología, en la que tú aprendes viendo el medicamento actuar, o sea, no es lo mismo para el estudiante ver cómo el paciente, en términos llanos, se duerme y se despierta y se relaja y se le quita el dolor y reacciona a un medicamento, a de repente que una universidad te exija continuar una asignatura, porque hay que cumplir con un programa, y tú enseñarle todo y cumplir con las competencias. ¿Has utilizado alguna estrategia distinta, algún video? Yo, por ejemplo, igual soy docente de otra universidad privada también, pero estoy dando una materia, farmacología, creo que podría ser inclusive un poquito más llevadera. Pero la anestesiología, no sé si es porque es lo que hacemos día a día, me doy cuenta que es muy práctica. ¿Cómo, por ejemplo, te haces en esa parte? Mira, tú sabes que aunque el tiempo de la materia en sí es bastante reducido, y inclusive yo adapté el programa original a un programa que se pudiera manejar, o sea, que se pudieran dar todo lo contenido en ese tiempo. Hay ciertos temas que a mí me gusta enfatizarle más, porque entiendo que como médicos generales son lo que ellos más van a aprovechar, como es la vía aérea, que a nosotros, que entiendo que ahora mismo las universidades están haciendo un gran trabajo porque en la parte de medicina, porque están tratando de que todos sus egresados se entrenen por lo menos en lo básico de vía aérea, que eso no lo tuvimos nosotros en nuestro tiempo. Para nada. Entonces, en lo que me corresponde a mí, yo trato de hacerle mucho énfasis lo que es eso, lo que son anestésicos locales, porque son cosas que van a manejar mucho. Entonces, ¿cuáles son los recursos que he utilizado? Mucho audiovisual, muchas imágenes, porque anteriormente yo lo que hacía era que llevaba los equipos, que ellos manipularan los equipos, y era mucho más fácil tú fijar los conocimientos. Ahora me auxilio mucho de videos, de imágenes, de que gracias a Dios tenemos los recursos de Google, que hay muchísimas imágenes, que hay muchas formas de tú enseñarle cómo manejar, por ejemplo, ese tipo de equipo, que es la parte más práctica que tenemos. Igualmente con lo que son, para que conozcan lo que son los equipos de monitorización, que aunque no sean anestesiólogos, también lo van a palpar, sean como pasantes, como médicos generales, como otro tipo de especialistas. Y básicamente es eso, los recursos audiovisuales creo que son lo más importante en esta modalidad, para que ellos puedan fijar de una mejor manera los conocimientos que tratamos de transmitir. Así es, así es. Esta noche, para todas las personas que se están conectando ahora a nuestra transmisión especial de cada domingo, estamos compartiendo con la doctora Laura Tolentino el tema de docencia virtual y la parte de uno como ser humano, madre, educadora, anestesióloga, y cómo es esta grata experiencia desde su punto de vista, y de igual forma llevar a toda la población pinceladas de cómo manejar esta parte
lo que es la docencia virtual que ha venido a arropar toda la República Dominicana. Recomendamos a todos ustedes que compartan nuestra transmisión, se suscriban a nuestro canal de YouTube, Anestesia y Más, y continuamos haciendo una programación sana y de buenas informaciones para todos ustedes. Doctora, ¿qué considera usted que desde el punto de vista de la docencia, nosotros como país debemos mejorar al inicio? Porque estamos iniciando apenas un mes, quizás 2 semanas, pero nosotros como médicos y todas las áreas de no solo de salud han estado haciendo estos webinars y estos congresos. ¿Qué considera usted desde el inicio de esta pandemia, que hemos realizado diferentes actividades virtuales, podemos mejorar? Bueno, yo básicamente entiendo que lo que más se debería enfatizar es en la preparación del uso de las plataformas, porque eso es lo que he visto que ha dado más trabajo en la parte, por ejemplo, de docencia, a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las instituciones de tratar de preparar a los docentes para que sea algo más llevadero. Pero entiendo que todavía debemos trabajar un poquito más en esa parte de tratar de seguir actualizándonos y ver qué otros recursos podemos añadir a las plataformas existentes para poder dar impartir, ya sea charla, docencia, conferencia, lo que sea, con mayor calidad. También yo entiendo que como país nosotros tenemos un reto en cuanto a lo que son las telecomunicaciones, porque hay que entender que hay muchos, no todos los estudiantes, inclusive nosotros docentes, tenemos el acceso a lo que es un internet con una velocidad específica, buena, para yo poder hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Y eso es algo que como país se debe considerar, porque limita mucho a lo que es la calidad de impartir docencia virtualmente. Eso creo que son los puntos más álgidos que tenemos, aunque de verdad entiendo que se ha hecho un trabajo fenomenal viendo cómo se instauró esto. O sea, algo que nosotros veíamos en febrero, que solo era en China y que pensábamos que estaba años luz de llegarnos a nosotros, de repente nos llega y todo el mundo tiene que reestructurar su forma de trabajar, su forma de vivir. Y para ser un país tercermundista y con las limitaciones que tenemos, entiendo que se ha hecho un trabajo fenomenal. Pero sí podemos dar todavía un poco más y es un reto para todo lo que estamos en la parte de docencia, que es maravillosa. O sea, para mí lo que es la satisfacción que te deja la docencia es algo que no tiene precio. No. Entonces, realmente entiendo que debemos dar un poco más, que debemos seguir actualizándonos y ver de qué manera podemos ofrecer una docencia virtual de mayor calidad, porque entiendo que esto va a seguir, independientemente que la pandemia cese. Hay muchas personas a las cuales esta modalidad le acomoda realmente en su vida. Claro, le conviene mucho. Todo el que puede trabajar desde su casa, inclusive las grandes empresas, han visto los beneficios de esta modalidad y realmente entiendo que esto va a seguir y por lo tanto se debe seguir invirtiendo en lo que es mejorar la calidad de la docencia. Ya en áreas que son prácticas como la nuestra, sí lo veo un poquito cuesta arriba,
Realmente entiendo que la modalidad presencial para un médico es realmente indispensable. A pesar de que todo lo que es la simulación y ese tipo de recursos son excelentes, porque son excelentes, pero también para simulación tú debes estar presencial. En los laboratorios y ese tipo de cosas. Entonces, por eso que digo que para las áreas como la nuestra, realmente, aunque la virtualidad tiene sus ventajas, nos conviene más la parte presencial. Sí, inclusive en esta semana vi unas imágenes en Instagram, sobre todo, de que estaban elogiando a un profesor en México porque estaba dando clases desde un centro de internet, porque aparentemente ese docente no tenía los recursos en su casa de impartir las clases. Entonces es lo que nos menciona de nuestro país. He visto que el ministro nuevo de Educación, pues sí dice que las clases van a iniciar en noviembre, que todos vamos a estar preparados. Todos se preocupan porque tengan una computadora, pero una computadora para dar la clase sin entrenamiento, sin un buen internet, sin que los padres se dediquen, como mismo tú nos explicas, Laura, a que dejar a sus hijos preparados, docentes preparados para la modalidad. Una computadora es como un ventilador cuando empezó el COVID, que todo el mundo decía, vamos a regalar 1000 ventiladores, como que el ventilador salva al paciente solamente. Y entonces creo que no solamente es tener una computadora, es preparar, o sea, hay que preparar al docente, como tú misma dices, hay que tener capacitación en computadora porque hay que preparar la clase, o sea, hay que tener un manejo básico, hay que igual al estudiante enfocarlo, inclusive psicológicamente, hablarle de que va a aprender, o sea, de que no está viendo, sobre todo los niños, muñequitos, que es para lo que se usa usualmente una computadora, sino que tiene que aprender de lo que ve. Entonces, otra preguntita, Laura, con tus chicos, ¿has visto, bueno, así como madre y pues docente ya de adultos, viendo la docencia en niños, ¿tú crees que en algún momento se pueda entablar aquí la docencia virtual, se podría decir? Porque los colegios privados han iniciado, pues porque los padres tienen la habilidad de conseguir los recursos, pero la docencia pública en nuestro país no está. Y tenemos muchos padres con los niños en casa, autoenseñándolo a veces sin recordar nada. Y que pues la docencia virtual en nuestro país está pautada para noviembre. ¿Cómo ves tus chicos? ¿Sí los ves acomodándose? ¿Cómo haces? Bueno, mira, realmente, en mi opinión personal, entiendo que ni siquiera se debió empezar. Lo digo públicamente porque realmente es mi opinión y inclusive lo he compartido con las autoridades de la misma institución en donde mis hijos estudian. Porque es que para un niño y más en esta edad de tan temprana, esa niñez temprana, es muy difícil tú mantener esa concentración en una computadora cuando no es algo, como tú dices, de entretención, un muñequito, un juego. La semana pasada mi hijo no quería nada con la clase. Se ponía frente a la computadora con los oídos, se tapaba los oídos, estaba que no quería, se perdió una clase, se fue, se paró y se fue, a pesar de que tiene una persona que está ahí con él. O sea, es difícil tú mantenerlos enfocados. Yo de verdad entiendo que los colegios privados iniciaron, inclusive están haciendo como un ensayo hasta que a la fecha que dio el ministerio, que es en noviembre, inclusive están utilizando la mayoría una modalidad que es de repaso. Y hay que ver el resultado de esto. Porque realmente yo entiendo que para un niño, como dije ahorita, que ha pasado de la fase de estar encerrado 6 meses y ahora tú tener que sentarlo todos los días, levantarlo temprano y sentarlo en una computadora, aunque vea a sus amigos, los primeros días son maravillosos, ellos están felices, porque están viendo a los fulanitos y a prensejitos y hablan mucho y esto, como los primeros días son simplemente de adaptación. Pero ya a la hora, por ejemplo, ahora que ya están entrando de lleno en las asignaturas, en los requisitos del programa,
tú notas la diferencia. Sí. Y la captación no es la misma, o sea, no es la misma. Incluso a veces como para salir del paso, ¿cuánto nos falta? ¿Cuándo se va a terminar? Porque no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, no están saliendo al patio, no están compartiendo y en la niñez temprana lo más importante es el emocional. No es tanto el aprendizaje de que si sé mucho matemáticas, social, español, no. Es más la parte emocional. La convivencia. Eso me ha pasado con el grande. El pequeño se lo dejaré para otro. Si otro tenemos tema. Para otro encuentro. mañana. Y ese es el reto de mañana. Ver cómo lo va a asumir. No hemos pasado el día entero, mira, esto, lo otro, que si los videitos, la cosa, pero pregunta, ¿cuándo voy a volver al patio? ¿Cuándo vuelvo al colegio? No, y como anestesióloga, claro. Dejar tus chicos en clase y tú irte entonces como médico y como madre a pues irte a un quirófano donde tu mente tiene que estar totalmente limpia. Claro. Pero en cierto punto, tu mente, pero tu cuerpo de repente se estará enfocando, estar en la clase y llegar y preguntarle y de repente ver y cómo le fue y se podrá grabar. Y por ejemplo, tú como docente, me imagino también, wow, que viendo tus chicos, ¿qué puedo hacer para mejorar mi propia clase? Claro, y porque, no, tú sabes que y eso somos nosotros que tenemos la ventaja. Yo digo, no, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque al yo dar clases, me es mucho más fácil incluso manejar cualquier plataforma. Más o menos uno sabe, aunque no sea la misma tuya, ya tú dices, no, esto es así, así, todo debe ser así. Pero yo me imagino la gente que no tiene esos recursos. No solamente de manejar una plataforma, sino que no tengo internet, que tengo que salir a trabajar, que con quién voy a dejar a los muchachos. O sea, es realmente muy cuesta arriba y es un estrés más, aparte del yo saber que cada vez que salgo tengo que tener una mascarilla puesta y tengo que lavarme la mano 500 veces y que no puedo acercarme a nadie. Y que si tú tenés el estrés de que el muchacho, ¿cómo va a empezar el colegio? No tengo para comprar una laptop o no tengo cómo y no se va a concentrar, ¿con quién lo voy a dejar? O sea, es realmente... Yo entiendo que hay que ver qué es lo que va a resultar. Entiendo que va a ser un experimento, que todavía no podemos dar ninguna conclusión de cómo realmente va a salir este año. Realmente solo... Yo creo que exactamente que no se sabe a dónde, como dice un compositor extranjero, esto no se sabe dónde vayas a parar. Exactamente, realmente nosotros no sabemos el destino de la educación de nuestros hijos. Es algo alarmante, quizás para otros no tanto, pero en el caso de nosotros que tenemos que salir a trabajar, ¿quién se va a quedar supervisando? Como decía la doctora, ¿quién le va a dar seguimiento a ese niño que se siente en un momento apático de la información monótona, que quizás el profesor no es el culpable de no saber las herramientas virtuales que llaman la atención a este niño? Claro, y como tú tienes un grupo de 18, 20 niños, cuando se te aparecen 2 o 3 que te dicen, no, yo no quiero. ¿Y cómo tú lo manejas? Mira, mi hijo, sí, vete a beber un chin de agua, vuelve ahora. O sea, de concentra al grupo entero, es un caos, realmente. Claro. Si a veces es un caos en el curso, imagínense cuando tú no lo puedes ni siquiera apartar a un lado. Y eso, entonces, que tú ves que se te mueva de la computadora y vuelve o te hace una mueca. Porque saben muchísimo. Ellos saben a veces hasta más que uno manejar esto. La tecnología. Claro. No, yo quito. El otro día no sé qué fue, mira, que no te puedes poner así, que si quito la cámara. Así mismo, quito la cámara. O sea, realmente son niños de esta era. Saben manejar los recursos tecnológicos mejor que uno. Es una realidad. Es una ventaja en cierta forma, pero siempre con supervisión.
¿no? Inclusive, y nosotros tenemos que aprender por vía virtual. Pues, por ejemplo, por ejemplo, les puedo decir de antemano, el Congreso Dominicano de Anestesiología, que estaba pautado para hacer en el verano, en junio, en este año de modalidad presencial, con un programa maravilloso, ya de repente el Congreso es virtual. Entonces ya se está planificando un Congreso para diciembre, donde nosotros también tenemos que afrontar entonces otra parte. Nosotros mismos aprender también. Entonces a veces uno tiene que aprender virtual y de repente uno se da cuenta aprendiendo cosas que uno, o vicios que uno hace, o sea, dando la clase también. Claro. Entonces es como dicen mucho por ahí, como que los Simpson era, ¿verdad? Los muñequitos que uno nunca pensó, donde el muñequito bajaba una pantalla y hasta daba la consulta, y el niño iba al colegio, el chiquitico iba al colegio, lo que uno nunca pensó, de repente lo estamos viviendo. Exactamente. Entonces, la verdad es un tema bastante difícil que creo que todos estamos a la espera, porque no tanto el que ha empezado, pero también el que no ha empezado creo que está más estresado que el que ya empezó. Sí. Entonces, nosotros como adultos, yo me imagino nosotros un fin de semana tomando el congreso virtual. O sea, nosotros también como adultos, ¿tú entiendes? Porque uno como adulto le emocionaba el taller, el reunirse con el compañero que no veía hace 2 años en el otro congreso. Ahora nos vamos a ver, le doy un clic y veo al compañero. Una manita ahí. Ajá. Una manita. O sea, hay que acostumbrarse, pero la verdad es que es difícil. Por eso te dije al inicio que admiro a quien ha hecho todo junto, porque Stephanie también, que tiene chicos, que por ejemplo también tuvo que asumir el programa por Zoom, porque yo por ejemplo me integré por Zoom, pero Stephanie también tuvo que mudarse de ir a la cabina, de estar backstage y que no la vieran en la cámara, a que por ejemplo ahora siempre tiene que arreglarse porque la están viendo. O sea, es todo lo que lamentablemente nos ha evolucionado. Y a veces yo me pongo a pensar y digo... Tú sabes que yo tengo una anécdota de eso mismo, con referencia a eso de lo de arreglarse, porque el otro día, ya yo creo que era la última clase y ya terminamos y todo bien, y me dicen los estudiantes, profesora, que la queremos ver, porque yo no ponía la cámara y directamente comenzábamos la clase, y yo, bueno, mis hijos, ahora yo no estoy presentable para que ustedes... para prender la cámara. Sí. Claro. Porque realmente hasta eso le ha hecho cambiar a uno la vida. Así es. No, el closet de nosotros debió haber pensado que nosotros nos mudamos de casa. Así mismo es. Y otros memes que andan por ahí de nosotros los docentes, o en reuniones, Stephanie, pues que se reúne mucho, porque es autoridad, con saco y corbata y en pantalón corto. Claro. Que también se ve, porque Stephanie, tú estás en un hospital mucho más grande que el que elaboramos nosotros, y me imagino que se reúnen, pues me imagino que hasta la misa, los creyentes de la misa son virtuales. Así mismo. O sea, ha cambiado. Y es algo que llegó para quedarse. Inclusive en mi entidad, en mi universidad, me dijeron, algunas materias se van a quedar para siempre. Y otras van a ser mitad y mitad. En otras vas a tener que, dar la práctica con medidas, pero vas a tener igual que actualizar la plataforma y dar una parte de las clases. Porque es lo que tú dices, las empresas se han dado cuenta de lo viable que es. Claro. Y tú sabes que también, ahora que dijiste eso, algo de cuando estábamos hablando, que la doctora Núñez me pregunta de lo de ventaja y desventaja. Sabes que normalmente, obviamente en un programa de una materia, uno da lo mismo, cuatrimestre por cuatrimestre, trimestre por trimestre, semestre por semestre, como sea en la universidad. Y a mí eso me cuesta mucho también, porque se queda grabado tu mismo material, o sea, tú te ves obligado a innovar ese material que tú tenías tiempo
dándolo lo mismo. ¿Por qué? Porque es el contenido no cambia. Pero entonces no es lo mismo cuando era solo tuyo de tu propiedad, prácticamente nuevo para el estudiante, cuando ahora el estudiante tiene acceso. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, en ciertas plataformas sube directamente y tú le das y tienes acceso. Entonces, también es como un poquito cuesta arriba, te reta más como docente a tú estar en constante cambio. Que eso es ventajoso y es una desventaja a la vez, porque a veces hay cosas que simplemente no cambian y simplemente tú no puedes actualizar, que es lo que hay. Entonces, como que un poquito cuesta arriba esa parte. Así es. Bueno, chicas, nosotros hemos agotado la primera parte de lo que es la docencia virtual. Luego traeremos, en conjunto con la doctora Tolentino, otros especialistas en la materia de docencia virtual, como son los maestros, tanto de universidades como también evaluadores o jurados de tesis de grado, posgrado, que ahora mismo se están haciendo esas actividades de manera virtual y que muchas veces ni se dan cuenta que tienen una tesis evaluatoria como jurado, porque todo es virtual y acostumbrarse a eso de una forma drástica es bastante difícil para muchos de los maestros de nuestros. También creo que hemos tratado como una fibra de la parte de lo que es nuestra labor como madre y como formadora de nuestros hijos, y que no solo nosotros sino muchos están pasando por esta parte difícil de lo que es la docencia virtual, el trabajo, conversar con el jefe. Es bastante, solamente nos inquieta de solo pensar qué haremos en el caso de los que no han iniciado aún, porque la parte pública inicia creo que en noviembre, si mal no recuerdo. Sí, y ahí es la gran cantidad de niños y de jovencitos que esperan con ansia iniciar el colegio. A veces no sabemos vivir el momento porque no sabíamos que íbamos a llegar hasta aquí. Y es bastante difícil, muy difícil. La parte de la interacción y la calidez es parte de la formación de todo ser humano. Hemos hablado bastante de esa parte. Yo entiendo como comentario final que lo único que nos queda, especialmente a las personas que tienen más limitaciones en cuanto a recursos y eso, es vivir el día a día y tratar no sabemos la situación de cada familia en específico, que puede ser muy difícil en muchos casos, pero tratar de simplemente a esos que tengan cierta estabilidad, de darle apoyo más emocional a sus hijos que presionarlo con lo que es cumplir un currículum, porque realmente todavía tenemos que ver cuáles serían los resultados. Así es, así es. Nosotros, Ángela, no queremos terminar esta transmisión especial de hoy domingo 13 de septiembre sin informarle a la población la cantidad de casos que tuvimos el día de ayer, algunos 800 y algo de casos. Hemos ido, creo que una curva de crecimiento. Subimos a 102,000 y pico de casos. 102,000, mucho, y entonces exigiendo nosotros como población esto toque de queda. En realidad el toque de queda hay que darle una sentada de reunión y coordinar otras cosas, porque ya se está haciendo monótono y el dominicano tiene las 1001 estrategias para salir favorecido, porque somos un pueblo muy cálido y nos gusta estar siempre reunidos. Y nos ha tocado la pandemia, creo que una de las fibras más importantes de todo dominicano, per se, porque en otros países, para ellos el aislamiento es el pan de cada día, para nosotros es bastante difícil. Las autoridades han tenido una ardua labor y también nosotros, el personal de salud, todos, de todo el ámbito. Los hospitales están sobrecargados.
y aún así se saca el trabajo. El personal está agotadísimo y de verdad que las autoridades están haciendo una buena labor, hay que decirlo. Pero la población debe de poner su granito de arena un poquito más. Vamos a ser más conscientes y a concientizar el toque de queda. No Es- verlo como el no salir, es verlo como una medida en conjunto. Yo entiendo que Exactamente. el punto más importante de esto es establecer prioridades, porque el problema es que es cuesta arriba. El toque de queda, la gente tiene muy poco tiempo y todo el mundo se aglomera. Entonces, estamos en lo mismo, pero yo entiendo que cada quien debe establecer cuáles son sus prioridades. Ahora mismo, en medio de una pandemia, la prioridad debe ser buscar la comida, básicamente. Ir a trabajar y buscar comida, porque irte a pasillar a una tienda, a un mall, no, realmente no es una prioridad. Exactamente. Salud, eso es lo que se conservar está tu propia viendo. salud. Claro. Así es. Nosotros como país debemos ver el espejo de otros que han fomentado la disciplina y han salido adelante de esta pandemia. Es decir, los países europeos, sin temor a equivocarme, el fuerte de ellos ha sido la disciplina, mantenerse en sus casas. Para ellos es un poquito más difícil, como decía ahorita, pero es la disciplina. Nosotros somos un país totalmente indisciplinado. Nos dicen no se acumulen, sí, eso es decirnos acumulen. Vayan todos. Exacto, no vayan ahí, no vayan, mantengan la distancia, eso es decirnos todo lo contrario. Vayan, no dejen de ir, eso es algo hasta jocoso, pero es lo que nos ha venido en desventaja de ver partir muchas personas tan cercanas y amigos, colegas que han caído en esta pandemia que es bastante difícil para todos nosotros, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, a pesar de estos tropiezos. ¿Algo más? Es un año que nadie lo va a olvidar, definitivamente. No, bastante, no creo que no. Nadie, ni los niños los recordarán, pero podemos salir airosos si ponemos de nuestra parte y ayudamos a estas nuevas autoridades que están haciendo la labor y tratando de echar para adelante el país, que es lo que vale. Lo demás no tiene conciencia ahora mismo ni importancia, ni partido, ni nada, ni raza, solamente terminar con esta pandemia, con este virus. Es peor que cualquier cáncer. Aprender a vivir con él, porque vino para quedarse. Así es. Nosotros, doctora, le damos las gracias de todo corazón por esta intervención, sus experiencias, sus puntos de vista, dando sumatoria a lo que es esta docencia virtual. Y habrá otro día que vamos a abordar la segunda parte, como decíamos con la doctora Portorreal, que tenemos una segunda parte que hablar con ella, y es un tema sumamente importante. Hay que darle el valor a lo que es la docencia de nuestros hijos y de todos los hijos de nuestro país. Un país sin educación es un país vacío, sin sentido. Sin rumbo. Así es. Y de verdad que nos es de grato placer que aceptaran nuestra invitación. Y esta es su casa, es una gran familia Muchísimas gracias. Me encantó la experiencia. Sí, bastante. Algunos se sienten un poquito asustados al inicio, pero luego que le cogen el pie a lo que es este programa, se enamoran del proyecto, y esto es de todos los anestesiólogos, de todos los médicos generales, especialistas, no especialistas, de todas las personas que consideran que de una u otra manera pueden llevarle una parte preventiva o previsoria a toda la población dominicana. Esto es un proyecto de todos, y que la podamos tener aquí con nosotros es de mucho agrado. Nosotros, hermana Ángela, llegamos a la parte final. Esos micrófonos son dicen suyos. por ahí que un viaje largo en buena compañía se hace corto. Así es. Pues se nos hizo bastante corto el tiempo, pero gracias, Laura,
Les reiteramos pues a nuestros radioescuchas que gracias por sintonizarnos, que nos vemos la próxima semana. Laura pues trabaja en el Centro de Cirugía Plástica y Lipoescultura en CECILIP y pues docente de anestesiología del INTEC. La pueden buscar, súper asequible, ¿verdad, Laura? Te pueden llamar, te pueden buscar. Y pues la seguiremos invitando para algunos temas ya un poquito más científicos, como vimos previamente, porque hay muchos temas. Es muy importante, la parte emocional es lo más importante en todo ser humano. Sobre la inteligencia emocional es lo más importante. Así que yo la felicito por promover este tipo de temas y para mí, o sea, que haya un espacio especialmente protagonizado por anestesiólogos, a nosotros que no tienen a veces tan guardadito que ni siquiera a veces los pacientes se acuerdan, realmente para mí es un logro, de verdad que sí, yo las felicito. Así es, nosotros, doctora Tolentino, les recomendamos que a todas sus personas que conocen, que se suscriban a nuestro canal. Estaremos haciendo estas transmisiones especiales básicamente en nuestro canal de YouTube y vamos a llevar personas muy importantes para seguir llevando información y prevención. Eso es lo que queremos. Bien. Muchísimas gracias, un gran abrazo viral, como les digo por semana, cuídense mucho, no olviden sus mascarillas, higiene de manos y pues a la carga, que la vida tiene que continuar, o sea, debemos aprender a vivir, porque lamentablemente ya hay, como hemos visto previamente, hay mucho trastorno emocional, mucho trastorno de sueño, muchas dudas, muchas inquietudes, pues como dice Tolentino, que es el real consejo es vivir el día a día, preocuparse porque hasta inclusive los estudiantes adultos, pues que aprendamos a vivir con esto, más que exigirles una calificación o lo máximo, que se aprendan todo el contenido. Es acompañarlos pues en el proceso, así como hacemos con el paciente, estamos perioperatorio, igual hacerlo pues con nuestros hijos y nuestros estudiantes. Gracias. Buenas noches. Ya ustedes saben, nosotros amigos hemos llevado a la parte final. Buenas noches, Ángela, Dios los bendiga. Nos vemos el jueves con otra entrega de su programa predilecto Anestesia y Más. La doctora Stephanie Núñez y mi hermana y compañera, la doctora Ángela Marmolejo, estuvimos con ustedes. Dios le bendiga y feliz resto de la noche. Bendiciones. Fue Anestesia y Más con Stephanie Núñez. Te esperamos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche por Cabina 34 Radio.